Bueno, mis hermanos, otra vez, gracias a Dios, estamos aquí alabándole, glorificándole, y vamos ahora, como es costumbre, a leer un texto de las Escrituras y a meditar en él para ver qué es lo que el Señor, en su misericordia, tiene para nosotros. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro y vamos en el capítulo 3. Hoy vamos a tratar de analizar los versículos 13 al 16. Primera de Pedro, en el capítulo 3. Voy a leer, después voy a orar y entramos a hacer el análisis reflexivo de esta porción. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Padre bueno, te doy gracias porque en tu misericordia nos has concedido un día más de vida. Y gracias, Señor, que tenemos este privilegio de dirigirnos a ti. Gracias, Señor, que con tantas cosas en este mundo, con tantas dificultades, peligros y situaciones, Señor, que ponen en riesgo nuestra permanencia aquí, tú, que eres el dueño de todo, que eres el dueño de nuestra vida, eres quien hace, Señor, que aquí estemos. Y gracias porque al inicio de este año tenemos este privilegio de congregarnos en tu nombre, de cantar para ti, de reconocer a través de estos himnos que tú eres Dios soberano, todopoderoso, digno de toda gloria, toda alabanza y toda adoración nuestra. Y gracias que tenemos el privilegio, Señor, de leer tu palabra, de exponer delante de ti nuestras peticiones, de agradecerte y de reconocer, Señor, que tú has dejado tu palabra para que tengamos nosotros, tus hijos, una dirección precisa en cuanto a lo que tú quieres para con nosotros mientras vienes, Señor, a recogernos. Gracias porque en tu fidelidad provees todos estos espacios y provees, Señor, el alimento espiritual que necesitamos. Haz que podamos, cada uno de los que estamos aquí, disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para recibir tu palabra. Y haz que ella corra y sea glorificada, Señor, en nuestras vidas. De tal manera, Señor, que tu nombre sea glorificado en nosotros, en cualquier lugar donde vivimos, Señor, nuestra vida. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en el capítulo la porción que corresponde hoy, ya esa porción comienza desde el capítulo 3, versículo 8 hasta el capítulo 4. Todo el texto de la primera carta, como hemos dicho, hay un telón de fondo que es el padecimiento o el sufrimiento. Y en ese contexto, el apóstol Pedro se está dirigiendo a unas personas que deben actuar de una manera diferente a la manera de actuar de aquellos que no eran hijos de Dios en ese momento. Estamos hablando del primer siglo de nuestra era y estamos hablando de un contexto bastante difícil y complicado, pero que independientemente de la dificultad y las complicaciones que se presentaran, el Hijo de Dios, por parte de Dios, tiene todo lo necesario para llevar a cabo lo que Dios demanda de él.
El problema siempre está en el poco ajuste que nosotros tenemos a la persona de Dios, a la persona del Espíritu Santo, que es el que hace que se refleje en nosotros la vida de Cristo, y a lo que es la palabra de Dios. Es posible que estemos más asociados con las cosas que son contrarias a eso, y por eso lo que Dios demanda de nosotros se pone bastante difícil. Pero todas las demandas de Dios, no importa cuáles sean, son demandas que no sobrepasan la capacidad que está en nosotros. No la capacidad que tenemos, sino la capacidad que está en nosotros de parte de Dios. El hecho es que cuando nosotros renunciamos a lo que Dios demanda de nosotros, es porque estamos inclinados a otra cosa. Esas cosas a las cuales estamos inclinados, en la Biblia se habla de lo que se promociona a través de nuestra carne, de lo que se promociona en un mundo que está haciendo cosas para satisfacer la carne, y que lo que promociona, diseña y organiza y maquina el diablo para que el mundo se encamine por ahí y que aún los creyentes pudieran contaminarse y seguir ese rumbo. En un contexto así, al creyente se le es difícil si no está en dependencia de Dios para hacer lo que Dios está demandando. En un contexto así, por lo general nosotros vamos a estar usando las herramientas que usa la persona que no es creyente para enfrentar las situaciones duras y difíciles. Y la Biblia hace diferencia entre una persona que no es hijo de Dios y uno que es hijo de Dios para enfrentar cualquier situación. En lo que hemos hablado, los versículos anteriores, se habla acerca del sometimiento. Y Dios le da herramienta al creyente para estar sometido a lo que Dios dice que debe estar sometido. El asunto es que a veces tomamos los mismos caminos que toman las personas que no son creyentes en un contexto de rebelión para oponerse a las autoridades o a esas personas que representan responsabilidad o ante quien somos responsables de estar sometidos. Y al asumir una actitud así, es difícil que nosotros podamos tener tranquilidad a pesar de los padecimientos. En toda la carta se habla del sufrimiento, ese es el telón de fondo, estoy diciendo, pero aquí en estos textos, desde el versículo 8 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, el final, ahí es donde está la esencia o la cumbre de lo que es el padecimiento del Hijo de Dios. Y ahí hay una serie de demandas para el creyente a pesar de los padecimientos. Y lo que vamos a enfatizar hoy, porque todo el texto tiene un solo énfasis en ese sentido, pero lo que vamos a enfatizar hoy, una vez más, es que el creyente debe estar dispuesto a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, sin detenerse en las consecuencias que eso trae, porque por lo general nosotros no hacemos ciertas cosas porque estamos pensando en lo que eso acarrea. Pero en el contexto donde estamos ahora, la idea es que el proceder del creyente debe ser a pesar de los sufrimientos. El proceder nuestro es a pesar del sufrimiento. Dios dice que esto es lo que debo hacer. La consecuencia puede ser la muerte. No importa cuál sea la consecuencia, mi proceder debe ser así como está establecido así. Y eso es el modelo, es Cristo. En el Nuevo Testamento los apóstoles experimentaron lo mismo cuando decidieron servir al Señor, y es así como ellos murieron haciendo lo que era la voluntad de Dios. Y en el versículo 13 hasta el versículo 16, dos cosas quiero resaltar. La primera está en el versículo 13, son dos cosas generales, versículo 13 hasta el versículo 14, la primera parte donde aparece un punto. Ahí vamos a hablar de lo que son los beneficios por hacer lo bueno, algo que trasciende lo que es aquí de este mundo. Los beneficios por hacer lo que es bueno. Esos beneficios, ahí se hace una diferencia en los beneficios que se reciben aquí y los beneficios que son eternos. Por eso estoy diciendo que esos beneficios trascienden y que nuestra manera de hacer, o por qué vamos a hacer lo que Dios demanda,
No es por los beneficios que podemos tener aquí. De pronto la esposa puede estar sometida al marido para ganarse. El propósito, ella no debe estar sometida para ganarlo, sino porque Dios dice que debe estar sometida. Hay un beneficio aquí humano, pero la motivación principal es el beneficio que trasciende o lo que va a lo eterno. Porque va a haber frustración cuando lo que yo pretendo aquí lograr no se da. Pero cuando se hace lo que Dios dice, independientemente de las consecuencias, el énfasis ahí es que Dios es glorificado. Los versículos, la segunda parte del versículo 14 hasta el versículo 16, aquí se habla de lo que es la preparación que debe tener el creyente para hacer lo bueno. Y esa preparación es la entrega al Señor o la dependencia de Dios. No hay otra forma para estar preparado y hacer lo que Dios demanda. Tiene Dios que estar controlándonos para hacer esas cosas. Porque al hacer eso, estas son las consecuencias. Y si Dios no me da la fuerza, yo voy a renunciar a eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero pasar por las consecuencias de esto. Entonces prefiero coger por otro lado. De ahí que decimos que la preparación para hacer lo bueno es por la entrega o la dependencia del Señor. Si usted no está dependiendo del Señor, usted no va a estar sometido a Él. Porque en su carne, la Biblia es clara, que nosotros, la carne, no puede someterse a lo que Dios tiene. Bien, detallamos el texto. La primera parte, versículos 13 y 14, como hemos dicho, hablando de los beneficios, hay dos aspectos que se presentan aquí. Uno es el aspecto humano o el aspecto aquí terrenal, que presenta esa pregunta, el versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Y eso es una afirmación que hace referencia a la norma natural, común o general que existe, en que las personas que están haciendo lo que es correcto, nadie los va a atacar. Por ejemplo, en el contexto que viene hablando del sometimiento, por ejemplo, si estamos sometidos a las autoridades no tienen nada en contra nuestra. No vamos a recibir ningún mal por estar cumpliendo la ley. Esa es la norma general. Ahora, nos ubicamos 2000 años antes, porque ahorita las cosas son diferentes con toda la perversión que hay. El gobierno puede estar actuando mal o en contra aún de aquellos que están cumpliendo la ley. Pero nos ubicamos allá cuando Dios mandó esa información. El común es que si una mujer se está sometiendo a su marido y está siendo respetuosa con su marido, el marido no la va a castigar por eso. Eso es lo normal. Si los siervos o los empleados están cumpliendo allá en su trabajo con todas las cosas, el jefe de esos empleados no los van a tratar mal porque están haciendo las cosas bien. Entonces lo normal es que ¿quién va a hacer daño a alguien que está haciendo lo bueno? Eso es lo normal, y estoy hablando de la condición o la posición aquí humanamente hablando. Hay beneficio cuando yo estoy haciendo las cosas como son correctas. Usted no castiga a su hijo porque le está haciendo lo bueno. No, en ningún contexto se da así. Pero ahora dice ahí el versículo 14, el segundo aspecto de eso. Más, la primera parte, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto habla de la norma infalible de Dios. Hay la norma aquí general, como hemos dicho, una norma natural, común, general, que el que está haciendo lo bueno, pues no se va. Hay un texto que dice que aún haz lo bueno y tendrás alabanza de las autoridades por estar haciendo lo bueno, y eres un buen ejemplo para los demás. Y eso es falible. Hay personas que pueden estar sufriendo a pesar de que están haciendo lo que es bueno. Pero aquí lo infalible es que independientemente de lo que yo esté haciendo, independientemente de las consecuencias, yo debo hacer lo que es correcto de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces, si
Lo normal es que me van a tratar bien, se espera que me traten bien por estar haciendo lo bueno, pero digamos que no es así. Digamos que no es así. Entonces el apóstol dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Digamos que usted está haciendo lo que es correcto, pero la están tratando mal a pesar de que está haciendo lo que es correcto. ¿Voy a dejar de hacer lo que es correcto? No. Por eso dice, más también, si a pesar de que estoy haciendo lo que es correcto delante de Dios, voy a sufrir o voy a padecer por eso, ¿qué dice? Que hay un beneficio. Entonces, no se da de pronto la norma general aquí con nosotros por estar actuando como Dios dice que debemos estar actuando. Pero eso no me da derecho a mí para dejar de hacer lo que es correcto. Porque hay muchos que están buscando y están pensando en los beneficios que están aquí. Pero el contexto bíblico es que debemos tener en nuestra mente en los beneficios que trascienden. Son en esos beneficios espirituales que vienen por estar haciendo lo que es correcto delante de Dios. De ahí que el ánimo es que yo no debo dejar de hacer lo que Dios dice que debo estar haciendo, porque aquel sinvergüenza a quien le estoy haciendo eso me está haciendo daño a pesar de que estoy haciendo las cosas bien. Porque ese sinvergüenza está ahí para poner a prueba si en realidad yo estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios o para Él o para mi propio beneficio. ¿Estoy padeciendo por estar haciendo lo bueno? Bueno, bienaventurados sois. Y ahí el énfasis, como he dicho, son beneficios que trascienden. El bienaventurado es la fortuna que tiene aquel a quien Dios se acerca. Las bienaventuranzas están relacionadas con el acercamiento que Dios tiene para favorecer a alguien. Y los favores de Dios sobrepasan las cosas materiales. Usted puede tener todo lo que usted quiera, aquí humanamente hablando, materialmente hablando. Pero los favores de Dios, los verdaderos favores, son aquellos favores espirituales, aquellos favores internos. Porque al fin y al cabo, todos esos favores que aquí Dios les ha concedido a usted, eso aquí se queda, eso aquí se quema. Los otros trascienden. La otra cosa, aquí en este contexto, ahí se dice, si alguna cosa padecéis. Y resalto, como es el asunto del padecimiento, del sufrimiento, nosotros, y más adelante ampliamos la idea, cuando nosotros queremos actuar como Dios manda, hay textos bíblicos que enfatizan que no debemos estar esperando que la gente nos va a tratar bien. Hay textos que más bien dicen lo contrario. El que quiera vivir piadosamente, ¿qué es lo que dice? Padecerá o sufrirá persecución. El que quiere vivir piadosamente. Lo que Cristo anticipó a sus discípulos fue: en el mundo tendréis aflicción. Y las aflicciones, en ese contexto donde lo dice, son por actuar conforme a lo que Dios quiere. Entonces, en el contexto del creyente, en un mundo caído, lo normal es que nosotros padezcamos por actuar como debemos actuar. Es decir, que mientras menos padecemos es porque menos estamos actuando como deberíamos actuar. Y eso es claro. La segunda parte del versículo 14, y aquí comienza lo que es la preparación para hacer lo bueno. Eso es la entrega al Señor, la dependencia del Señor. Y aquí se presentan primeramente, hay dos mandatos divinos aquí, uno negativo y uno positivo. En la segunda parte del versículo 14 se habla de algo negativo. Entonces, ahí dice, ustedes, al principio dice, ustedes deben hacer lo que Dios dice que se debe hacer, no piensen en las consecuencias. Soporten las consecuencias, pero no dejen de hacer lo que Dios dice que se debe hacer. Y entonces dice, va a haber temor. Entonces va a prohibir el temor.
Y va a decir, en vez del temor, dice el versículo 15, ustedes sométanse a Dios en medio de eso que están haciendo, aun cuando anticipen las consecuencias. Nosotros mismos queremos evitar las consecuencias de eso. Las personas que están a nuestro alrededor nos van a dar consejos perversos para evitar esas cosas. Eso lo pasó el Señor Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos, mire, esto va a pasar conmigo y esto me van a hacer. Y aquellos comenzaron a reconvenirle que cómo es posible, cómo va a dejar. Pero él decía, no, es que esto es lo que está escrito para mí. Y esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y las consecuencias que trae eso son irrelevantes porque yo estoy pensando en los beneficios eternos que trae el hacer la voluntad de Dios. Y comienza con estas dos palabras, por tanto. Si el énfasis es que yo debo actuar, como Dios dice, independientemente de las consecuencias, entonces yo no debo tener temor humano. Y ahí se usan dos términos, dice, no os amedrentéis, y después dice, no os conturbéis. Los dos están relacionados con el temor, con el pavor, con esas cosas que me ponen a temblar. Y está hablando de la presión que yo puedo tener en el contexto donde estoy viviendo por aquellos que están a mi alrededor, que me van a condenar o me van a atacar por actuar como debo actuar como hijo de Dios, que me van a rechazar, que me van a relegar. Y tengo miedo que me vayan a rechazar. Y por eso es que muchas veces, a veces ni nos identificamos como creyentes. Porque no queremos, y esas son las consecuencias de mostrarse como lo que uno es. Eso es algo normal, como estamos diciendo, en el contexto de lo que estamos presentando o lo que se está presentando en las Escrituras. No os amedrentéis. Ese es el mandato. No se aterrorice porque aquí está fulano, y entonces si usted hace de esta manera, ¿qué va a pensar? O me van a atacar si digo esto o hago esto. Voy a ser el único que lo va a hacer aquí. Voy a ser tachado, independientemente del sufrimiento que pueda yo anticipar. Ahí dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La primera parte, el término amedrentar, eso habla de atemorizarse, aterrorizarse ante algo. La otra parte, conturbéis, es un énfasis más fuerte, que aparte de estar con miedo, ya estoy tembloroso. Y cuando estoy frente a fulano, estoy temblando. Cuando usted está convencido delante de Dios que lo que está haciendo y diciendo, eso es lo que Dios aprueba, no importa quién esté al frente o al lado. Porque más adelante va a decir que el temor suyo debe ser el Señor. Si estoy haciendo lo que es correcto delante de Dios, no debo tener miedo a ningún hombre. Cuando no estoy haciendo lo que es correcto delante de Dios, es normal que yo le tenga miedo a los hombres. Es normal, porque lo único que me quita el temor a los hombres es el tener temor a Dios. Y si no tengo temor a Dios, voy a temer a otro. El versículo 15, la primera parte, presenta el mandato positivo. Dice, sino santificad a Dios el Señor. Y ese mandato ahí, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo santifico yo a Dios? Si Él es santo. Y está hablando de hacer algo a favor de alguien. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. En la Biblia se habla de la santidad. Uno como algo tiene el énfasis de purificar algo, apartarlo, purificarlo para un uso particular, especial. Ese es uno de los usos que tiene. Pero tiene otro uso particular que es el que está relacionado con el venerar o el reverenciar, que implica reconocer la condición, la naturaleza, la posición de alguien. En este caso de Dios. Reverenciar a Dios. Y eso
en el contexto del Antiguo Testamento está relacionado con el temor que tenían los hombres de no ofender a Dios. Ellos reconocían: Dios va por encima de todo. No debo tener miedo a ninguno. No debo tener miedo de ofender a fulano, mengano aquí. Debo tener miedo de ofender a Dios. Y en ese sentido es santificado. Tener como algo, Dios es algo aparte de cualquier otra persona y de cualquier otra cosa. Nadie puede influirme ni impactarme más que Dios. Y ahí habla de que esa debe ser la convicción que debe tener la persona dentro. Entonces, si yo estoy atemorizado, aterrorizado por algo, debe ser que Dios está generando eso en mí, no ninguna persona ni ninguna circunstancia. Cuando son personas y son circunstancias, yo cedo ante esas personas y ante esas circunstancias y termino haciendo lo que Dios no aprueba. Cuando es Dios mi terror, cuando es Dios mi miedo, cuando es Dios a quien yo le rindo todo, no importa cuál sea la pérdida humana que tenga, yo me postro ante Él. Sigue diciendo el texto, ahí después del mandato. Aquí se habla después de la razón de esa santificación o de esa reverencia. Y se habla de la profundidad. Ahí se dice en vuestros corazones. Y eso implica que el alma y el espíritu nuestro está influida, está embargada completamente por Dios, de tal manera que lo que sale del alma y sale del espíritu es lo que Dios está produciendo. Es un control de Dios en nuestro hombre interior que lleva a que las acciones que se reflejan en el exterior son productos de Dios. Cuando eso es así, van a haber unos resultados, van a haber algunas consecuencias en el exterior. Y ahí va a decir entonces lo que es el propósito. Dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí hay algunos detalles que quiero enfatizar. Aquí se habla de una preparación. Y esa preparación es el producto, aun cuando dice ahí: y estad preparados. No son dos cosas, una aquí y otra allá, sino que la frase "estad siempre preparado" depende del estar reconociendo la supremacía de Dios en nosotros. Eso es un resultado. No son dos cosas, no son dos mandatos: santificar y estar preparado. El estar preparado es la consecuencia. Es más, eso es un adjetivo ahí que dice, podemos quitar hasta el verbo que aparece ahí, estad. Eso es un agregado ahí para darle claridad al que está leyendo, pero hay veces de pronto más bien puede confundir un poco. Y ahí es: santificad al Señor en vuestros corazones, siempre preparados. Siempre preparados, se coloca el estar, pero el énfasis es que cuando hay santificación del Señor en nuestro ser interior, hay en sí mismo una preparación. Hay una preparación en el contexto donde está la santificación, que es el corazón, es decir, el espíritu humano y el alma, que es el hombre interior de donde salen las demás cosas. Y ahí el énfasis es el siguiente. Cuando se habla de presentar defensa, en el contexto donde se dice aquí, no es como hoy se piensa, y se usa mucho ese texto, lastimosamente siempre se usa para cuestiones de debates, para cuestiones de información filosófica, para defender la existencia de Dios, para defender la fe, argumentos que se presentan. Pero aquí el énfasis
va por encima de eso. Aquí no está hablando de que esas personas tenían que reunirse y darle razones científicas o escriturales a ciertas personas en cuanto a ciertos temas, que es como más se usa hoy. Ahí dice con claridad que se debe hacer una defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la idea de eso es que estas personas que están reverenciando a Dios tienen una conducta, tienen una vida recta delante de Dios en su casa, en el trabajo, en la calle, que los que están ahí van a mirar, oye, esa persona mire cómo está. ¿Por qué siempre anda diferente a los demás? Y ellos van a preguntarle, ¿tú por qué actúas así? Tú no haces las cosas como lo hacen los demás. Yo te veo a ti tranquilo, a pesar de que te está pasando esto, yo te veo tranquilo. Ellos van a preguntar, ¿qué es lo que hay en ti? Y ese es el énfasis de actuar. No es que la persona va a llegar entonces a estudiar una cantidad de temas para hacer una defensa de Dios en algo. No es el argumento bíblico aquí, no es ese. El argumento bíblico principal aquí es que usted tiene una vida consagrada al Señor que despierta la curiosidad en aquellos impíos que le van a preguntar, ¿tú por qué estás tan tranquilo? ¿Tú cómo haces para tener esto así? Entonces usted va a dar respuesta de esa esperanza que usted tiene. Que eso incluye tener información bíblica, sin duda, porque ahí se usan los términos defensa, y el término defensa, que es el término apología, y eso es una palabra que está compuesta por una preposición apo y logos, que después se usa razón, ese mismo término. Razón es el término logos, y son argumentos que se van a presentar, hablados, expuestos, para dar respuesta a alguien que está pidiendo información. En el contexto aquí es alguien que está pidiendo razón de la manera de vivir, de la conducta, de la vida que tiene fulano de tal. Por otro lado, esa misma conducta, eso incomoda a otras personas. En algunos contextos, hay personas que comienzan, al que más quiere someterse a las escrituras, y comienzan a fastidiarlo, porque eso, y se sienten incómodos, y no quieren juntarse, y es algo normal. Es algo normal y es una consecuencia lógica de eso. Pero aquí, el presentar la defensa es el resultado que sale. Bueno, yo voy a dar respuesta de esto, porque aquella persona vio en mí, no porque él tiene curiosidad de un texto bíblico, no porque tiene, en el contexto este que estoy hablando, no es porque ellos tienen curiosidad de cierta información, de que si existe o no existe Dios, no, aquí dice es porque yo estoy viendo en ti una conducta, una vida, una consagración, que tú no participas de esto, tú dejas esto otro. ¿Por qué lo haces así? Versículo 16. Ahí se habla de una condición que debe haber para que esa defensa se dé efectiva. Y es que debemos tener una buena conciencia. Y eso está relacionado con el hacer coincidir nuestras palabras con nuestras acciones. Ahí dice, teniendo buena conciencia. La gente lucha. ¿Por qué hay veces no damos respuestas precisas de lo que hay en nosotros? La gente lucha con nosotros porque en ciertas condiciones usted tiene una manera de actuar que está reflejando una conducta, un carácter. Y hay veces uno quiere compartirle a esa persona del evangelio o decirle que es creyente, pero a veces uno mismo dice, oye, pero si yo le digo esto y me vio haciendo esto, me escuchó diciendo esto, hasta yo en mi propia conciencia digo, eso no está bien.
Y la idea de eso es que la persona que santifica al Señor tiene una limpia conciencia para actuar, decir, hablar, hacer lo que sea en cualquier parte, conforme a lo que Dios está diciendo, independientemente de lo que venga. Como dicen, no hay rabo de paja. Tengo la libertad de hablar. Y las personas son convencidas más por esa conducta que por lo que yo pudiera expresarle. Muchos no creen al Evangelio, no porque no escuchen del Evangelio, sino que aquellos que le están hablando poco viven ese Evangelio. No hay el impacto que provoque en aquellos la curiosidad, que estimule una vida que sea diferente. Puede que la persona tenga información suficiente, que la pueda expresar bien, pero lo que implica aquí y en todo el contexto, cuando se habla de las mujeres, dice, vuestra buena conducta es la que va a hacer que ellos cambien aquí. Y aquí habla de que la entrega al Señor, que lleva una vida, una conducta, como Dios dice, va a generar la curiosidad en aquellos. El asunto es que si no estamos convencidos de que lo que Dios demanda de nosotros es algo que se debe hacer sí o sí, no a razón de los beneficios que trae o de los perjuicios que me puede traer, voy a evitarlos, sino porque Dios dice que eso es lo que hay que hacer. Lo último que se presenta en el texto es que hay un remedio. Este es un remedio, la entrega al Señor es un remedio a todo lo malo que se pueda estar diciendo o pensando de nosotros. Si usted no quiere que la gente piense mal y hable mal de usted en contextos que son evidentes, que son claros, tenga la vida que Dios quiere que tenga. Porque la gente va a blasfemar de nosotros, y aquí dice, usted debe tener limpia conciencia, lo están acusando de esto, usted está tranquilo, ¿por qué? Porque son acusaciones falsas. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tenemos una buena conducta en Cristo, y eso implica que la conducta de Cristo es como si estuviera saliendo a través de nosotros. La conducta que Cristo tuvo ante estas personas fue esta. La conducta que tuvo ante esta situación fue esta. Entonces, la conducta, vuestra buena conducta en Cristo es la conducta de Cristo a través de nosotros. ¿Y cómo actuó Cristo en este contexto? Así, bueno, eso es lo que hay que hacer. Y termino recordando que lo que Dios demanda de nosotros es una entrega completa y genuina. Nosotros podemos estar entregados a los cultos, podemos estar entregados a este tipo de reuniones. Y insistimos en esto vale poco, por no decir que nada. Porque usted puede vivir aquí y de reunión en reuniones, pero si usted no está santificando a Cristo en su corazón, si su vida no está sometida a lo que Dios tiene, esto aquí no es más, como dice Pablo en Corintios 13, címbalo que resuena y hace ruido y nada más. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios a no hacer tanto ruido, sino que se evidencie lo que nosotros somos, que evitamos hacerlo por lo que eso representa, por el sufrimiento, pues Cristo sufrió hasta la muerte para que nosotros tengamos la vida. Y si nosotros queremos agradarle a Él, no pensemos que se va a evitar el sufrimiento. Eso es uno de los abonos para la entrega al Señor, el sufrimiento. El que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Voy a orar. Padre bueno, te doy gracias. Te doy gracias porque tu palabra es viva y es eficaz
Y te doy gracias porque el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. Te doy gracias porque cualquier claridad o entendimiento que tengamos de tu palabra es porque el Espíritu Santo nos lleva a ello. Asimismo, Señor, te doy gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros para que la vida de Cristo se refleje en nosotros. Te doy gracias porque el Espíritu Santo nos lleva, nos motiva, nos conduce a tomar decisiones conforme a tu palabra. Haz que esa palabra que ha sido implantada, Señor, sea usada por tu Espíritu Santo para que nos inclinemos ante ti. Reconocemos, Señor, que estamos en un mundo donde somos provocados a hacer lo que es malo, pero tú nos has llamado a hacer lo que es bueno a pesar de las consecuencias. Guíanos a tener una conciencia limpia, tranquila, buena en cualquier contexto, sabiendo que estamos santificando tu nombre en nuestro interior y que en nuestro exterior eso va a ser claro y va a ser visible. Te pido esto en el nombre de Jesucristo y en Él te doy gracias. Amén. Mis hermanos, que Dios en su misericordia nos dé fuerza para hacer lo que es correcto a pesar del sufrimiento. Hasta la próxima oportunidad, si Dios así lo permite.